Dios te bendiga, te habla tu hermana Marieli Betancourt. Bienvenidos al martes de crecimiento. Nuestra iglesia Príncipe de Paz, ubicada en la 190 de la calle Albany, en la ciudad de Buffalo, Nueva York, y sus pastores Gabriel y Amanda Gautier abren este espacio para traerte palabra del Señor. La clase de hoy, la lección bíblica se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 10 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Vamos a comenzar haciendo una oración como de costumbre para que sea el Señor quien dirija la clase de esta noche. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Te damos gracias por el cuidado que nos das día a día, Señor, Padre Santo, y te damos gloria y te damos honra porque eres merecedor de ellas, Señor Padre. Yo te pido, Dios mío, que tú bendigas a cada oyente en esta noche, Señor, a cada persona que se va a conectar más adelante, Dios mío, y que tú, Dios mío, a través de esta clase puedas bendecir su vida, Señor, y ayúdanos en todo momento, Señor Padre Santo, a aprender más y más tu palabra, Dios mío, y a ponerla en práctica para que otros puedan venir a tus pies, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La base bíblica en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 10 al 17. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El tema de la clase de hoy le hemos puesto como título Siguiendo un buen ejemplo. ¿Y qué entendemos nosotros por ejemplo? Un ejemplo es una acción o una conducta que puede influenciar a otros a imitarla. Entonces, hay ejemplos que son buenos, que son los que nosotros debemos imitar, y hay ejemplos que son malos, que no son buenos, y esos son los que nosotros debemos de evitar, los que no debemos imitar. Amén. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido influenciados por el medio ambiente en el que nosotros vivimos, mayormente por personas, ¿verdad? Que a veces sin darnos cuenta, tenemos esas personas como héroes en nuestras vidas. Y hemos dicho, esa persona es mi ídolo, esa persona es mi héroe, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado por esa situación. Por ejemplo, a los que les gusta el deporte, pues tienen su deportista favorito. Aquellas personas que les gusta la literatura, pues tienen su escritor favorito. Las personas que les gusta el cine, ¿verdad? Tienen su actor o tienen su actriz favorito, ¿verdad? Y a veces sin darnos cuenta, llegamos a imitar, ¿verdad? A lo que esas personas hacen, su estilo de vida, cómo visten, cómo se conducen, cómo hablan. Y nosotros a veces sin darnos cuenta comenzamos a imitar ese ejemplo que nos dan, ¿verdad? Entonces, la manifestación de la imitación se separa en dos pasos. Hay dos pasos. Está la persona
que da el ejemplo y está la persona que observa el ejemplo y lo imita. Entonces, como dije anteriormente, el ejemplo puede ser un ejemplo bueno, como también puede ser un ejemplo no bueno, un ejemplo que no es bueno. Entonces, podemos imitarlo de dos maneras. Podemos imitarlo de una manera consciente, sabiendo que estamos imitando ese ejemplo, y también lo podemos imitar de una manera inconsciente, quizás sin darnos cuenta de que estamos haciendo lo mismo que hace otra persona, ¿verdad? Por eso es importante elegir siempre, saber siempre con las personas que nos asociamos, ¿verdad? Que sean las personas correctas, que sean personas que den buen ejemplo, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan, hay unos dichos muy famosos que los decían nuestros padres antes, nos decían cuando éramos pequeños: dime con quién andas y te diré quién eres, o las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y todo este tipo de dichos que se refiere o tienen algo que ver con la persona con la que uno se asocia, con las amistades que uno se asocia, ¿verdad? Entonces es para nosotros los cristianos, es bien importante evitar seguir los malos ejemplos, y es bien importante procurar seguir los buenos ejemplos. Así como Timoteo, ¿verdad? Siguió el ejemplo de Pablo en varias áreas de la vida cristiana, específicamente en dos áreas, que fue la buena conducta y la disposición de sufrir por el Evangelio, ¿verdad? En las clases anteriores habíamos aprendido un poco acerca de la vida de Pablo. Pablo fue un hombre con una vida irreprochable, una vida intachable, un hombre que era celoso con la obra del Señor, un hombre que era recto en sus caminos, ¿verdad? Un hombre que enseñaba la sana doctrina, que amaba las almas, que no le importaba sufrir a causa del Evangelio. Esta era la vida de Pablo, ¿verdad? Entonces, y Timoteo sigue la enseñanza y el ejemplo de Pablo. En el verso 10, Pablo le dice: pero tú has seguido. Así es que comienza Pablo diciéndole a Timoteo: pero tú has seguido las enseñanzas, ¿verdad? La doctrina, la conducta. Entonces, recordemos que para aquel tiempo se habían introducido en las iglesias estas personas que no tenían muy buena conducta y estaban causando mucho daño dentro de la iglesia. Pero él le dice a Timoteo: pero tú has seguido, porque Timoteo se había mantenido en lo que era el buen ejemplo de Pablo. Entonces, mientras unos causaban daños en la iglesia, causaban escándalos adentro y fuera de la iglesia, Timoteo siempre había mantenido una vida ejemplar, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera él sigue el ejemplo de Pablo? De cerca, estando cerca de Pablo, ¿verdad? Esto nos da a entender que nosotros no podemos seguir un buen ejemplo, nosotros no podemos imitar un buen ejemplo siendo personas que estamos a lo lejos, que estamos de lejos, o que no conocemos mucho a la persona a la que vamos a imitar, o de la persona que vamos a tomar ese ejemplo. O sea, para yo conocer a una persona, yo tengo que estar cerca de esa persona diariamente. Yo tengo que asociarme con esa persona diariamente, conocer a esa persona, caminar con ella. Y de esa manera yo voy aprendiendo su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de hablar. Entonces, al yo ir conociendo a esa persona, entonces voy imitando el ejemplo que esa persona me está dando. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que Timoteo siguió de cerca del apóstol Pablo? La doctrina, la enseñanza, el evangelio, ¿verdad? Pablo le enseñó la sana doctrina a Timoteo, y esta sana doctrina era la que contrarrestaba las falsas enseñanzas que se estaban infiltrando en la iglesia en aquel tiempo, ¿verdad? Los mandamientos de hombre, las doctrinas de demonios y todas estas cosas que habíamos ya aprendido en las clases anteriores. Pablo le dice: tú has seguido mi doctrina.
sea, le está dando a entender, al decirle tú has seguido mi doctrina, le está dando a entender a Timoteo que esa era la doctrina que era de Dios, que es de Dios, ¿verdad? Como le dice a Tito en el capítulo 2, en el verso 10, para que en todo adornéis la doctrina de Dios. O sea, al Pablo decirle, pero tú has seguido mi doctrina, le está diciendo, pero tú has seguido la enseñanza, la doctrina de Dios. En segundo lugar, Timoteo había seguido la conducta de Pablo. Cuando hay buena doctrina, cuando hay buena enseñanza, hay buena conducta. Se aprende una buena conducta. Pablo le dijo, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta. ¿Ves? Le dice mi doctrina primero porque es la enseñanza primero. Tú aprendes algo primero y entonces tú lo pones en práctica luego. Entonces, la buena doctrina o la buena conducta, perdón, la buena conducta cristiana no es algo que surge de la nada. No es algo que pues, apareció y ya. No, la buena conducta es surge o proviene del conocimiento de la palabra de Dios. La vida ejemplar, si vemos la vida ejemplar de Pablo, fue producto de la intimidad que él tenía con el Evangelio de Dios, ¿verdad? Entonces, la buena conducta cristiana no es algo que sale de la nada, sino que es algo aprendido, que se aprende de la palabra de Dios, de tener una intimidad con el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Timoteo también estaba dispuesto a sufrir por el Evangelio, a causa del Evangelio, así como lo hizo Pablo, ¿verdad? Como dice Pablo en el verso 11, ¿verdad? Dice persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, ¿ves? Entonces, estos son las persecuciones que está hablando, de las que está hablando Pablo aquí, fueron las que sucedieron en su primer viaje misionero. Y de estas son las que se hablan en Hechos 13 y 14, que la primera fue en Antioquía, que esa primera persecución fue instigada por los judíos que vivían allí, y fue tan fuerte esa persecución que Pablo y Bernabé tuvieron que salir huyendo de Antioquía y fueron a Iconio. Fueron a Iconio. Entonces, allí, estando en Iconio, el Señor los usa poderosamente. O sea, surgieron señales y prodigios mientras ellos estaban ahí. ¿Qué sucede? Que ahí también se levantó una persecución en contra de ellos. Entonces, se levanta persecución en contra de ellos en Iconio. Entonces, de ahí tuvieron que huir a Listra. Entonces, allí, al llegar a Listra, el Señor sana a un paralítico, a un cojo de nacimiento. Entonces, fue tanta la maravilla que tuvieron los que vivían allí, que pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses. Y fue tanto el alboroto que se formó en la ciudad porque ese cojo se sanó, que hasta el mismo sacerdote de la ciudad quiso ofrecerle sacrificio, ¿verdad?, a Pablo. ¿Qué sucede? Que los judíos que vivían en Antioquía, que habían perseguido a Pablo, a Iconio, y los que estaban en Iconio llegaron a Listra. O sea, mira qué magnitud de persecución tenía Pablo, que no les fue suficiente a los judíos el que Pablo y Bernabé salieran de sus ciudades. Ellos pudieron haber dejado la cosa así como estaba, pero no, ellos siguieron persiguiendo a Pablo. Ellos salieron de sus ciudades y llegaron a Listra, donde Pablo estaba. Entonces, allí convencen a la multitud que vivía allí, al pueblo que vivía allí, a que apedrearan a Pablo. Y lo hicieron de esa manera. Entonces lo apedrearon y lo dejaron como muerto. O sea, usted se imagina,
el tipo de ataque que recibió Pablo en ese momento. Lo dieron como muerto, pensaron que estaba muerto, pero el Señor le preservó la vida, ¿verdad? Entonces, una vez que el Señor le preserva la vida, entonces Pablo sigue su camino a Derbe. Entonces, recordemos que Timoteo era de Listra, él vivía en Listra. Entonces, él tenía el conocimiento de lo que había sucedido con Pablo, porque eso era un evento que se había hablado en toda la ciudad. Todos los que vivían allí conocían el ataque que se le había hecho a Pablo. Entonces Timoteo tenía el conocimiento de que habían apedreado a Pablo por llevar el evangelio. Entonces, cuando Pablo regresa a esa región, los hermanos de ahí le hacen una recomendación a Pablo y le dicen, tenemos a Timoteo, que queremos recomendarte a Timoteo para que sea tu compañero de misiones, ¿verdad? Entonces, desde ese momento fue que Timoteo se convirtió en compañero de viaje de Pablo, compañero de misiones de Pablo. Entonces, imagínese usted cómo se sentiría Pablo sabiendo que Timoteo, que era joven, Timoteo era un hombre joven, y sabiendo la magnitud del ataque que le habían hecho a Pablo, sabiendo la persecución que Pablo tenía por llevar el evangelio, él estuvo dispuesto a convertirse en su compañero de viaje, sabiendo que él también podía recibir esa persecución. Así que eso fue algo muy bonito y muy fiel de parte de Timoteo a Pablo. Entonces, los versos 12 y 13 nos hablan de dos tipos de personas. En el verso 12 y 13 habla de los que quieren vivir piadosamente, o sea, nos habla de las personas piadosas, y nos habla de los hombres malos. O sea, dos tipos de personas, los piadosos y los malos. Entonces, en el verso 12 se nos da 4 puntos acerca de las personas piadosas. El primero es que ellos tienen el deseo de ser piadosos, ¿verdad? Ellos quieren vivir piadosamente. O sea, el querer es como una determinación que ellos tienen, no es una emoción, no es simplemente un deseo o pasajero, sino que están determinados, que quieren vivir piadosamente. Entonces, como el Señor dijo, ustedes recuerdan cuando el Señor dijo en Lucas 9:23, que digo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno tiene la determinación de seguir en pos de mí. Entonces los piadosos tienen ese punto, ese punto número 1, que es el deseo, el querer vivir piadosamente. El segundo punto, el apóstol habla de vivir piadosamente. Y vivir se refiere a un estilo de vida, una conducta cristiana que no cambia a través de las circunstancias, sino que está todo el tiempo ahí firme, que no se mueve por las circunstancias. Amén. Entonces, esto nos está indicando que no es algo momentáneo, sino que es algo permanente. Por ejemplo, alguien puede decir que es cristiano simplemente porque cree en Dios. Pero esa no es la realidad. La realidad es que la persona que vive piadosamente, y vivir piadosamente es vivir en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia a Dios. Entonces, no porque una persona crea en Dios necesariamente es cristiana o se puede llamar cristiana. Las únicas personas que pueden decir yo soy cristiano son las personas que viven piadosamente, o sea, las personas que viven en obediencia a la palabra de Dios y en obediencia a Dios. Amén. Entonces, porque si yo digo yo soy cristiana, pero las acciones mías demuestran lo contrario, pues entonces
estoy traicionando lo que estoy confesando, porque mis acciones no no concuerdan con lo que yo estoy diciendo. Entonces, vivir piadosamente es algo de todos los días. Obedecer al Señor, obedecer su palabra es algo de todos los días. Es algo que se tiene que hacer bajo toda circunstancia. En las buenas, en las malas, en las tristezas, en las alegrías, todo el tiempo. La conducta cristiana debe permanecer de la misma manera, no importa la circunstancia. Amén. Entonces, en tercer lugar, Pablo nos da un punto de referencia en el que nace este estilo de vida, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Dice, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. O sea, lo que está indicando el apóstol aquí es que la piedad que Dios reconoce es la que se produce teniendo una relación íntima con Cristo. Amén. Entonces, el cuarto lugar es que este estilo de vida implica padecer persecución. O sea, si hay persecución, hay movimiento. Recuerden, Pablo tuvo persecución en Antioquía, tuvo que salir huyendo de ahí y fue a Icono, ¿right? Tuvo persecución en Icono, entonces tuvo que salir a Listra. Entonces, si hay persecución, hay movimiento, ¿ok? Por lo menos uno no se puede quedar en un lugar sabiendo que está siendo perseguido. No te puedes quedar en el mismo lugar si estás siendo perseguido. Entonces, por eso es que yo digo que uno de los enemigos más grandes que tiene la iglesia hoy día es la comodidad. Porque mientras estemos cómodos, no nos vamos a mover a lo próximo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Entonces, estos fueron los 4 puntos de las personas piadosas. ¿Ok? Desean ser piadosos, viven piadosamente, tienen un estilo de vida en Cristo y están dispuestos a pasar persecuciones. Entonces, en el verso 13, Pablo habla entonces de los malos. Si nosotros leemos el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, si lo leemos desde el versículo 1 hasta el 9, ahí vamos a ver todo lo que Pablo le llama a los hombres malos, que son los amadores de sí mismos, los avaros, los vanagloriosos, los soberbios, etcétera. Todos esos cualidades de los hombres malos, Pablo las dice en el verso 1 hasta el 9. Entonces, Pablo le da una sentencia a esas personas y dice que irán de mal en peor. Porque en la vida espiritual o eres bueno o eres malo. Pero no puede haber un término medio, ¿verdad? Hay quienes piensan que pueden ser cristianos aunque no tengan una vida comprometida con el Señor. Entonces lo que dicen es, yo soy cristiano porque no hago cosas malas. Pero no es así. Amén. El que no hace el bien está haciendo el mal. No hay un término medio. Entonces, para evitar la vida de pecado, entonces se tiene que vivir una vida de santidad. Entonces, si el mal no se corrige, es algo que va creciendo en intensidad. Por eso es que Pablo dice, irán de mal en peor. ¿Por qué? Porque se sigue creciendo el mal, ¿verdad? No sé si usted ha hecho una bola de nieve en algún momento, una bola de nieve pequeñita, y la va rodando en la nieve que hay en el suelo, y esa bola de nieve se hace más grande, más grande, más grande. Ese es el mismo efecto que tiene el pecado en nuestra vida. Va de pequeño y sigue en aumento, ¿verdad? Y lamentablemente, ¿verdad? Hay mucha gente que se han apartado del Señor y el enemigo los ha engañado haciéndoles pensar que ahora que están apartados viven mejor que cuando estaban en la iglesia.
Y ahora que están apartados, pues su vida les va mucho mejor, que no tienen muchos problemas como los tenían antes. Pero es bueno recordar lo que dice en Proverbios 14, que dice que hay caminos que al hombre le parecen que son correctos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, el pecado es algo que vuelve a quien lo practica. Entonces, si yo hablo mal de mi prójimo, entonces mi prójimo va a hablar mal de mí. ¿Por qué? Porque el pecado vuelve a quien lo practica. Entonces, por eso es que Pablo dice en el verso 13, dice que irán de mal en peor engañando y siendo engañados. ¿Por qué? Porque el pecado que yo practico es el mismo pecado que regresa a mí. Entonces, en Gálatas dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Por ejemplo, si yo siembro odio, yo voy a recibir odio. Si yo siembro crítica, yo voy a recibir crítica, ¿verdad? Entonces, ahí está la diferencia del que hace lo malo y el que hace lo bueno. Porque dice, mientras que los malos son como el tamo que arrebata el viento, los buenos, ¿verdad? Son como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera, ¿verdad? Y eso está en en el Salmo 1, 3 al 4, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender el valor de las escrituras, porque las escrituras conducen a la salvación. En el verso 13 dice que Pablo dice que los malos irán de mal en peor, pero en el 14 él le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido, ¿verdad? Y aquí hay una verdad que es bien importante, y es que el hecho de que muchos sean malos no es una razón para nosotros también serlo, ¿verdad? Otros pueden vivir como quiera, pero el cristiano no. O sea, el cristiano no puede vivir de acuerdo a cómo vivan los demás. No porque veamos una mayoría de personas haciendo algo, quiere decir que están en lo correcto. Muchas veces es la mayoría la que está en lo incorrecto y somos los pocos los que estamos en lo correcto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, ustedes ven que allá en el Sinaí, ustedes ven que el pueblo estaba adorando el becerro de oro, pero Moisés se mantuvo en lo correcto. Y entonces cuando el pueblo se rebelaba y quería volver a Egipto, Moisés se mantenía confiando en lo que Dios le había prometido, ¿verdad? Otro ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor hizo la estatua de oro y exigió que la multitud lo adorara, los 3 jóvenes hebreos no lo adoraron. Entonces vemos a Elías en el Monte Carmelo. Él era solo, estaba Elías solo contra 400 profetas de Baal y 400 de Acera. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban equivocados? La mayoría, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, persiste, me está haciendo pensar a mí, esto me hace pensar a mí, que esos hombres malos de los que Pablo hablaba, en algún momento conocieron la palabra de Dios, pero no se mantuvieron en ella, ¿verdad? Pero sí, Timoteo se mantuvo fiel en lo que él había aprendido desde niño, ¿verdad? Lo que le había enseñado su madre y lo que le había enseñado su abuela, ¿verdad? Ellas nunca se imaginaron el resultado tan maravilloso del haber instruido al niño, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y Salomón dijo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y eso Salomón lo escribió en los Proverbios, ¿verdad? Entonces, la palabra te capacita para las buenas obras. En el verso 16
Dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Si vamos a Hebreos capítulo 4, verso 12, nos dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por medio del profeta Jeremías, Dios dijo, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, la palabra de Dios redarguye, enseña, corrige, instruye en justicia. ¿Con qué propósito? Lo dice en el versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios, y cuando dice el hombre de Dios, está hablando en una manera, en un sentido genérico. Quiere decir que incluye también a la mujer. Entonces, con el fin de que el hombre de Dios, el hombre y la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esto quiere decir que la Biblia no se estudia simplemente para conocerla como cualquier otro libro de historia. No, la Biblia no se estudia solamente para conocerla, sino que la Biblia se estudia porque a través de ella Dios forma nuestro carácter como cristiano, como creyente, y nos capacita para el servicio, ¿verdad? Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos que cuando recibieran el Espíritu Santo iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Entonces, las cosas de Dios nos capacitan para el servicio y para la acción, ¿verdad? Cuando Pablo habló de los dones ministeriales en Efesios, dijo que son dados a la iglesia para equipar a los santos para la obra del ministerio, para equipar, o sea, para perfeccionar a los santos para la obra. Ahí está la acción, para la obra del ministerio. O sea, que los dones ministeriales no están en la iglesia simple y llanamente para que los cristianos, los creyentes, disfrutemos de ellos, sino que también es para nosotros trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿puede el cristiano ser perfecto y estar preparado para trabajar en la obra del Señor si no conoce la palabra de Dios? No. ¿Por qué? Porque el conocimiento que nosotros tengamos de Dios depende de cuánto conocemos su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es revelado a través de su palabra. Yo puedo conocer a Dios a través de su palabra porque su palabra revela quién es Él. Entonces, de la misma manera, nuestra vida espiritual y nuestro servicio depende de cuánto conocemos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos forma nuestro carácter cristiano y nos capacita para el servicio. Entonces, debemos procurar siempre seguir el ejemplo que nos da la palabra del Señor. Seguir el ejemplo de estos grandes hombres de Dios. Procurar un ejemplo, ¿verdad? Ser un ejemplo en nuestra manera de vivir, ser un ejemplo a otros, a las próximas generaciones que vienen. Dejar ese buen ejemplo para que ellos sigan continuando con este legado de llevar el Evangelio hasta que Cristo venga. Amén. Y siempre acordándonos, ¿verdad?, del mejor ejemplo que fue el que nos dejó Cristo, que es amar al Señor con todo nuestro corazón sobre todas las cosas y amar al prójimo. Ese es el ejemplo y eso es lo que debemos seguir nosotros como cristianos, el amor a las almas y dar un buen ejemplo de que somos cristianos. ¿Y cómo se logra eso?
aprendiendo la palabra del Señor, teniendo una intimidad con Cristo, oración, ayuno, palabra, ¿verdad? Así es que nosotros podemos llegar a ser un buen ejemplo y siempre imitar a los grandes hombres de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres grandes de Dios fueron hombres de oración, fueron hombres de sufrimiento, sufrieron persecuciones, pero se mantuvieron ahí firmes, fueron hombres de fe. Esto es lo que nosotros debemos imitar. Amén. Así que yo espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes, como fue de bendición para mí también. Y les recuerdo, si usted quiere venir a visitar nuestra iglesia, estamos ubicados en la 190 de la calle Albany, en la ciudad de Buffalo, en Nueva York. Y tenemos servicios presenciales los domingos a las 9:30 de la mañana, el servicio de inglés, y a las 11:30 de la mañana el servicio bilingüe. Así que si usted no tiene una casa donde adorar, venga y adore con nosotros, y allá va a ser recibido con una sonrisa, amén, con mucho amor, y para que venga y se goce con nosotros allá en la casa del Señor, amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te dejo con el verso favorito mío, que es Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé. Así que pases una semana excelente y será hasta la próxima semana. Dios te bendiga.